Y efectivamente estamos en contacto ya con Daniel Olesker. Como les decíamos, nos propone los nuevos datos de trabajo en los territorios. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, nosotros, este es un tema que hemos ido hablando, incluso yo presenté aquí una tipología de departamentos, pero cada vez que aparecen nuevos datos, bueno, los datos aparecen en el 24 y ahora ya apareció el primer trimestre del 25. Entonces, valía la pena hacer una actualización y voy a hacerla en 3 etapas. A ver. Primero voy a empezar con lo que más se habla, que es el desempleo por departamento. Luego voy a hablar de una categoría que hemos construido con algunos compañeros que trabajamos en esto y que acá yo la he presentado, que es los problemas de empleo por departamento, para terminar con una breve reflexión, porque Montevideo está muy abajo en los problemas de empleo, sobre los problemas de empleo por municipio, para mostrar la heterogeneidad adentro de Montevideo. Bien. Entonces empecemos primero por el desempleo por departamento. El desempleo expresa exclusivamente, como los oyentes lo saben porque lo hemos hablado muchas veces, la falta total de trabajo. Aquellas personas que responden que no a la pregunta ¿usted trabajó 1 hora la semana anterior? Y además están buscando trabajo. Bueno, esas personas en el Uruguay, para el promedio del primer trimestre, es 8%. Sin embargo, 33 es el 16%, o sea, es el doble. Tenemos 4 departamentos que están por encima de 1,5 veces lo que tiene el país. 33, Río Negro, Artigas, Paysandú. Y luego tenemos un conjunto de departamentos que están muy abajo en el desempleo: Maldonado, Rocha, Flores, San José, Montevideo, Colonia, Cerro Largo. De esto ya hablamos en una audición especialmente sobre el tema Cerro Largo, y el resto en el medio. Entonces, esta es una primera aproximación. Efectivamente, hay una heterogeneidad en los problemas de empleo que va de 4% en Maldonado a 16% en 33, con un promedio de 8%. Y por lo tanto, no es lo mismo acceder al empleo en unos departamentos que en otros. Esto todo está en el cuadro 1 que ustedes van a tener, ahora yo se los voy a enviar. Bien. Pero esto nos lleva al segundo punto, porque, por ejemplo, Cerro Largo está muy abajo, y sin embargo todos sabemos que los problemas de empleo son muy relevantes. Entonces nos lleva al segundo punto, que es construir una variable de personas con problemas de empleo. La voy a repetir porque, si bien yo ya lo he dicho en esta audición, está bueno que quede la constancia. Son las personas que no tienen trabajo, o tienen un trabajo por menor carga horaria de la que quisieran tener, o sea, son subocupados, o tienen un trabajo que no está registrado en la seguridad social. En algunos lenguajes se le llama sector informal a esto. Claro. Entonces, sumo desocupados, subocupados e informales, y eso lo relaciono con la población del departamento, con la población activa, es decir, los que efectivamente están en el mercado de trabajo. Y entonces ahí la situación se empieza a ordenar con criterios asimilables a los del desempleo, pero moviendo un poco la aguja. Tenemos 3 departamentos, esto es el cuadro 2 que ustedes van a tener: Artigas, Cerro Largo y Rivera, que cuando yo sumo las personas y lo comparo con la población activa, supera el 50% de las personas de ese departamento. 55,9 en Artigas, 55,6 en Cerro Largo, 53,6 en Rivera. O sea, tenemos un primer grupo en que más de la mitad de la población activa tiene problemas de empleo. Después hay un segundo grupo que está entre 45 y 50. Tacuarembó, 33, Río Negro, Soriano, Salto, Paysandú.
El promedio del Uruguay de Uruguay anda en 33%. Tenemos 5 departamentos que están por debajo del promedio: Colonia, Maldonado, San José, Flores y Montevideo, que hablaré inmediatamente. Y el resto está en el medio, un poquito, está peor que el promedio, pero no tan peor. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Nos muestra una heterogeneidad territorial donde el norte o el noreste y el litoral están con serios problemas de empleo. El centro del país está en el medio, perdón. Y la zona sur, Colonia, Maldonado, San José, Flores, son los que tienen menor tasa. Por ejemplo, en Flores, solo 1 de cada 5 tiene problemas de empleo. Hablemos de que en el país es 1 cada 3, y en Artigas, Cerro Largo y Rivera es más de la mitad. Y lo más importante de esto, este me parece que es un dato muy relevante, que si yo contrasto esto, si armo 4 grupos iguales, los que están peor, los que le siguen y los que están mejor, con pobreza, resulta, esto ya lo vimos también cuando vimos los nuevos datos de pobreza en la edición anterior, los 3 que están en el grupo 1 de pobreza, en el mapita del INE, los que están pintados del color más grave, son Artigas, Cerro Largo y Rivera. Y los que lo siguen son Tacuarembó, 33, Salto y Paysandú. Y así sucesivamente. O sea, prácticamente la escala de problemas del trabajo es no 100%, porque hay algunos que se mueven un poquito, pero no vale la pena entreverarnos con esto. Claro. En grandes números, los 4 grupos coinciden entre pobreza y empleo. Es decir, Artigas, Cerro Largo, Rivera y un poco menos Tacuarembó, 33, Salto, Paysandú, son los 7 departamentos, litoral y noreste, que están, litoral norte, vamos a decir, y noreste, que están en la peor situación, tanto en el acceso al empleo, cantidad y calidad, como en pobreza. Y simplemente es un dato que ya es muy conocido, y lo hemos hablado mucho aquí. Como Montevideo está muy abajo, alguien va a ir al cuadro 2 y va a decir, bueno, pero Montevideo está bastante bien la situación en términos de trabajo. El INE publica los datos de de empleo por municipio. Los de pobreza dan igual, así que no los puse porque perderíamos tiempo. Y entonces en Montevideo habíamos dicho, se ve en el cuadro 2, que es un 24,5%. Sin embargo, cuando se vea el cuadro 3, cuando ustedes publiquen esta nota, vamos a ver que hay 2 municipios, que el F y el D, que están entre 34 y 35%, o sea, 10 puntos arriba del promedio de Montevideo. Luego el A y el G están en una situación bastante encima del promedio, pero un poco mejor. El E, el C y el B están, toda la zona del este, Carrasco Norte, Carrasco Sur, Malvin, es el E, el C es la zona centro de Montevideo, y el B, que es Parque Rodó, Centro, Cordón, están debajo del promedio, y el CH, o sea, la zona de la costa de Pocitos, Punta Carreta, está en la mitad del promedio. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Nos dicen que mantenemos un problema estructural en las condiciones de acceso al empleo, que los problemas de empleo están territorializados en el noreste y en el litoral norte del país, y dentro de Montevideo, en la zona del cinturón norte y oeste y este del país, del departamento, que esos problemas son de falta de trabajo, pero sobre todo de calidad del empleo, informalidad y subempleo, pero sobre todo informalidad, que en algunos departamentos del norte puede llegar a que casi uno de cada 2 ocupados no esté registrado en la Seguridad Social, y que esos problemas
de trabajo tienen un alineamiento muy coherente, muy consistente con los problemas de pobreza que también están concentrados en la zona, en el litoral norte y norte del país, con algunas pequeñas diferencias, mientras que el sur, Maldonado, el sur y el este sur, digamos Maldonado, Colonia, Flores, San José, presentan los mejores indicadores tanto de trabajo, calidad y cantidad, como de pobreza. Uno piensa, o la historia siempre dice que los departamentos fronterizos son los que de alguna manera lo llevaban mejor, porque bueno, podían abaratar de alguna manera su vida. Esto, por los datos que tú nos traes, Daniel, no está siendo así, notoriamente. Bueno, en el nivel micro, porque este es el nivel macro, ¿no? Claro. En el nivel micro puede ser que muchas de esas personas que tienen niveles de pobreza importantes, que recordemos, ¿no? Lo dijimos la vez anterior, la pobreza se calcula en base al ingreso de la persona comparado con el costo de una canasta de bienes y servicios. Puede ser que mucha gente tenga estrategias de supervivencia, puede ser no. Sí, las tiene, de hecho, claro. Que tienen estrategias de supervivencia que les permiten abaratar esa canasta de bienes y por lo tanto enfrentar sus menores ingresos, su menor empleo, sus empleos más informales, sus empleos más inseguros, abaratando su canasta de bienes y servicios, comprando, digamos, del otro lado de la frontera, claro. O encontrando estrategias de que se juntan hogares para alquilar conjuntamente, o sea, es evidente que las estrategias de supervivencia, así le llamaba César Aguiar, un sociólogo muy importante que hubo en el país, que escribió justamente un texto en la dictadura donde mostraba que frente a la caída del ingreso enorme que hubo en aquellas épocas, las familias respondían a eso con maneras de abaratar el costo de su vida, digamos, ¿no? Para enfrentar esa caída del ingreso. Bueno, acá en frontera pasa lo mismo. Claro que esto es así, pero en el fondo el problema central es un problema de dinamismo económico, digamos, claro, ¿no? Claro, o sea, porque en el litoral, por ejemplo, si bien eso que tú decís es válido, porque de hecho cruzan, por ejemplo, han cruzado a comprar Argentina, que estaba mucho más barato, también cayeron las fuentes de trabajo en esos departamentos, sí. ¿No? Ahí es muy importante algo que yo ya comenté acá, cuando hablamos de la tipología de empleo en algún programa, cuando hablamos del 24, que en este grupo 1, digamos, o en el grupo 1 y 2, digamos, los 7 que mencioné yo hoy, coexisten dos situaciones que son un poco distintas. Una que es más estructural, que si tú mirás los datos del 97 o del 2003 o del 2011, están en ese grupo, que es básicamente el noreste, ¿no? O sea, Cerro Largo, 33, Rivera, Tacuarembó, Artigas, y quizás Salto, Paysandú, y en parte Río Negro, que tiene una tasa de desempleo, Río Negro y Soriano, que tiene una tasa de desempleo muy alta, aunque tienen menos cuando lo consolidás con todo el empleo. Pero en el litoral hay un problema más reciente, ¿no? Más de los últimos capaz 10 o 15 años, porque enfrentaron una coyuntura de pérdida de puestos de trabajo y de competencia con el lado argentino, que hizo que deterioraran sus condiciones de empleo y de ingresos, y por lo tanto ese grupo que está con mayores dificultades, coexisten situaciones más estructurales que vienen de más del pasado, con situaciones que son más recientes, fruto, digamos, de las nuevas condiciones económicas de la región, digamos, ¿no? Daniel, clarísimo, muchísimas gracias y nos reencontramos en 15 días, seguimos conversando. Muchas gracias. Nos reencontramos, abrazo a todos. Info 24, la actualidad sin rodeos.